hay una necesidad de reforma en nuestros días. ¿Y saben lo que significa reforma? Tiene que ver con cambio, tiene que ver con renovación, tiene que ver con reestructurar, tiene que ver con evaluar qué estamos haciendo. Y la reforma tuvo que ver con eso. Pero muy importante, tú puedes renovar tu casa, tú puedes renovar muchas cosas. Pero la reforma de que estamos hablando está muy relacionada con Dios, con su palabra. Y quiero que estemos viendo en ese sentido. Tenemos una necesidad de reforma en muchos sentidos, principalmente en relación con Dios y su palabra. Ahora, ¿cuándo es que tenemos más esta necesidad? Mira, cuando más necesidad tienes de renovar tu casa es cuando las cosas empiezan a deteriorarse, ¿sí o no? Cuando todo está bonito, nuevo, nadie hace reforma. ¿Cuándo entonces en nuestras vidas tenemos que hacer reforma? Cuando vemos que nuestras vidas o quienes nos rodean están lejos de Dios, hay que preocuparse. Si vemos que nos rodean mucha gente que están lejos de Dios, tenemos que pensar en qué hacer. Cuando la idolatría invade nuestras vidas, tienes que preocuparte. Cuando el culto y la adoración al hombre se ponen por encima del culto y la adoración a Dios, hay que preocuparse en gran manera. Cuando la verdad de Dios, o sea, el evangelio, no están siendo enseñado y en su lugar lo que muchas veces se hace es entretener a la gente. Pablo dijo, en los últimos días se amontonarán muchos queriendo oír, pero no oír la palabra de Dios, con comezón de oído. Cuando suceden todas estas cosas, cuando la gente lo que busca más es entretenerse que escuchar el mensaje que edifica y que convierte, que transforma los corazones, hay que preocuparse y hay que pensar en reforma. En la época de Lutero estaba sucediendo eso. Esa fue la preocupación, no solamente de Lutero, sino de muchos antes de él, aunque no lograron hacer que eso saliera público y fueron muchos martirizados. Ahora, muy importante en cuestiones de pensar en reforma, solamente puede ocurrir una verdadera reforma si sucede esto, si hay un encuentro con Dios y su palabra. No va a suceder reforma si no sucede esto. Solo puede ocurrir una verdadera reforma si tenemos un encuentro con Dios. De lo contrario, seguimos envueltos en un mundo de idolatría y de oscuridad. Ningún hombre puede levantarse y decir yo soy salvo si primero no ha tenido un encuentro con Dios. Nadie puede decir yo tuve una reforma en mi vida si esto no ha sucedido. Y en la época de la reforma, 1517 en adelante, lo que estaba sucediendo era esto. Hombres se encontraron con la palabra de Dios. ¿Y qué encontraron en la palabra de Dios? Un mensaje de gracia, un mensaje de justicia, un mensaje de salvación. Y le dijeron a la iglesia que estaba gobernando, al imperio gobernante, ¿por qué? ¿Por qué la palabra dice una cosa y por qué tú dices otra? Y empezaron a buscar y trataron. Aunque en esa época no era un asunto tanto religioso, era más político que otra cosa. Era una autoridad, un gobierno que era gobierno e iglesia fusionado en uno. Ahora, la necesidad de reforma no solo es una necesidad moderna. A veces pensamos en reforma y solamente pensamos 1517 en adelante, época moderna. ¿Cuántos piensan en reforma y van al pasado? Yo creo que nadie. Por lo menos en la cultura de la iglesia pensamos en reforma y nos viene a la mente Lutero, Calvino, John Knox y otros más. Pero no pensamos en que la necesidad de reforma no es algo moderno. La necesidad de reforma ha ocurrido en varias ocasiones de la historia, y la historia de la Biblia, historia bíblica, tenemos muchos casos de reforma. Lutero y todos los reformadores no vienen en la Biblia. Ellos cogieron la Biblia y dijeron, esta es la autoridad sobre todas las cosas, pero no están registrados aquí.
qué bueno entonces ir a la Biblia y encontrar esos ejemplos. Ha habido ocasiones en el pasado con esa necesidad, ocasiones tanto así como cuando de ello depende tu vida. Hay muchos que necesitan hacer reformas urgentes, no sé, aún en sus casas, porque de ello depende su vida, se les puede caer. Ha sucedido así en la historia, ha habido necesidad, tanto así como cuando de esto depende tu vida, cuando de esto depende tus hijos, la vida de tus hijos, la vida de tu familia, cuando de ello depende la vida de tu ciudad, de tu nación, donde Dios te ha puesto. Segunda de Reyes, encontramos la evidencia, y padres, abuelos, escuchen esto, encontramos la evidencia bíblica, lo dice la palabra de Dios, no yo, de que hay una necesidad, y es la necesidad más importante luego de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Hay una necesidad urgente de educar a tus hijos, de enseñar a tus hijos, de guiar a tus hijos. Y Dios ha querido enseñar eso a lo largo de toda la época. Hay una necesidad urgente que tú como hombre muchas veces no la has cumplido. Tristemente los padres hoy en día no tienen en cuenta esto, que es la prioridad en sus vidas, educar a sus hijos, enseñarles, guiarles. Se los puedo decir así, no lo han hecho, hermanos. Han fallado en eso. Pero siempre hay oportunidad para hacer las cosas correctas. Ahora, Segunda de Reyes nos enseña eso, y lo enseña en varias generaciones, no solamente en un caso específico. Específicamente vamos a hablar de Josías. El texto que estuvimos leyendo tiene que ver con Josías. De Josías se dice, Josías hizo lo bueno delante de Dios. Así literalmente, hizo lo bueno delante de Dios y anduvo en el camino de su padre David. Pero David no era su padre, él era descendiente de David. Josías era bisnieto de Ezequías. ¿Saben quién era Ezequías? Un hombre que empezó su reinado apartado de Dios y de pronto tuvo un encuentro con Dios, y de él se dice también, hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Saben la época que reinó Ezequías? Ezequías reinó en la época del profeta Isaías. Es reconocido por esas obras públicas en Jerusalén, y se dice también de él, hizo lo bueno delante de Dios. Pero también, si siguen leyendo, eso está en el verso 18 de Segunda de Reyes, capítulo 18, 19, 20. Si siguen leyendo, se van a encontrar algo. Tuvo que ser reprendido, tuvo que ser amenazado, tuvo que ser invadido, tuvo que caer en enfermedad para que se humillara delante de Dios y reconociera a Dios sobre todas las cosas. Y podemos decir que hizo las cosas buenas delante de Dios, pero fue porque Dios lo humilló y tuvo un encuentro con Dios y su palabra. Ahora, dice el texto, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Estas fueron las palabras de Dios para él. Ordena tu casa, pon tus asuntos en orden, haz tu testamento porque vas a morir. Todo eso fue necesario para que llevara su vida a una reforma. Dice que destruyó los lugares de adoración pagano. Era tanta la idolatría que aún, miren, la serpiente que Moisés levantó allí en el desierto como un símbolo mesiánico para que todo aquel que mirara a esa serpiente fuera salvo, en la época de Ezequías la estaban adorando como otro ídolo más. Y él tuvo que aún destruir la serpiente, que era símbolo de la salvación que viene de Jehová nuestro Dios, la tuvo que destruir. Porque el pueblo era tanta la idolatría que aún a esta serpiente le estaban rindiendo culto y no lo que representaba y no a Dios. Cuando vivimos en una sociedad que tiene estas características, hay necesidad de reforma. Tal vez usted esté pensando y diciendo, necesitamos reformar nuestra sociedad, estamos peor. Destruyó todo esto, dice los lugares altos de adoración,
y aún la serpiente de bronce. Bueno, cuando él murió, en su lugar reinó su hijo Manasés. El hijo de Ezequías, llamado Manasés, era de 12 años. Comenzó a reinar y estuvo en un periodo de 55 años de reinado. ¿Y saben lo que hizo su hijo Manasés? Su padre murió, él tenía 12 años. Y si vemos la historia de Ezequías, podemos llegar a conclusiones que no son bíblicas, pero son conclusiones. Usted puede leer y llegar a sus propias conclusiones. Podemos llegar a decir que Ezequías no tuvo tiempo para educar a su hijo. Tantas cosas hizo, tanto conflicto, tantas luchas, que yo estoy seguro que no tuvo tiempo. Y no tenemos ese registro bíblico, pero sí tenemos toda la historia alrededor. No tuvo tiempo para enseñar a sus hijos. ¿Y qué les dije? Aquí tenemos un ejemplo de la importancia que hay de enseñar a tus hijos a temer a Dios. Él no tuvo tiempo, y en 12 años no se aprende mucho si tus padres no te están enseñando. Muchos padres se quejan de que sus hijos no hacen lo que ellos desean. Tienes que preguntarte qué has hecho mal, no que están haciendo mal tus hijos. Ahora, no tuvo tiempo, pero vino su hijo y reinó por 55 años, más que su padre. ¿Y saben qué fueron esos 55 años? 55 años de pecado, de corrupción. Comenzó a reinar un periodo, dice que volvió a construir los lugares de adoración pagana que su padre había destruido. Todos esos lugares de adoración, él los reconstruyó, y dice que hizo pecar a la nación en gran manera. Llevó a la nación a pecar, destruyó la nación de Judá. Y Segunda de Reyes, capítulo 21, 16, dice: fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Esto sucede cuando el mensaje de Dios no es enseñado. ¿Qué se necesita? Así decía un predicador, el director del Museo de la Creación en Kentucky, Ken Ham. Decía: lo único que se necesita para crear una nación impía, una nación que no ame a Dios, lo único que se necesita es que tú no hagas nada, no enseñes a tus hijos. Así dice en unas conferencias. Y aquí vemos lo que sucedió. Un padre que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, y un hijo que destruyó a una nación. Guió a la nación para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Dios estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Dios estaba consciente. Cuando murió su hijo Amón, de 22 años, comenzó a reinar. Y el resultado de este reinado de Amón, ¿saben cuál fue? 22 años, sí tuvo por así decirlo, un discipulado de su padre, pero su padre hizo lo malo ante los ojos de Dios. El resultado de Amón fue peor. Tristemente, los padres cristianos no enseñan a sus hijos, y a veces los que no son cristianos enseñan más a sus hijos. Este fue enseñado a pecar. Dice que fue tanto así que sus propios discípulos, sus propios criados, la gente que le servían, lo mataron. Y Amón estuvo 2 años solamente en el reinado de Judá. Ese es el resultado que trae caminar lejos del Señor. En su lugar pusieron al personaje que nos compete hoy. En su lugar pusieron a su hijo Josías. ¿Saben? Su hijo Josías, si se acuerdan de la lectura, empezó a reinar con 8 años. 8 años no era un problema para reinar. Yo creo que los 8 años no era un problema. ¿Saben cuál era el verdadero problema? El legado de 57 años de pecado de su padre y de su abuelo. Ese era el verdadero problema. 8 años no. 8 años en esa época yo creo que no era un problema. Su padre era de 12 años. Y más allá empezaban jóvenes a reinar. Era una línea que venía desde David.
y cada niño era preparado para eso. Pero sucedió esto. 8 años, un niño de 8 años todavía no sabe nada prácticamente. Pero imagínense un niño de 8 años con un contexto de 57 años de pecado, de idolatría, tomar el poder. Tal vez muchos hoy aquí tengan la misma situación de Josías. Tal vez miren atrás a su padre, a su abuelo, a su bisabuelo, y lo único que puedan ver es pecado, separados de Dios. Tal vez alguien tiene el placer y el gozo de decir, mi padre, mi abuelo eran hombres de Dios, me enseñaron a buscar a Dios, pero muchos no podemos decir eso. Muchos, si miramos atrás, vemos idolatría, culto afrocubano, santería, posesiones demoníacas y cosas así, catolicismo. Muchos tal vez estamos en esta situación. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Cualquiera que lee esto dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo es posible? 57 años, 55 su abuelo, 2 años su padre reinando, destruyeron la nación. ¿Cómo es posible que este niño de 8 años pueda ahora llevar otra vez a la nación delante de los pies de Dios? Estamos bajo un postulado que se llama la verdadera reforma comienza cuando hay un encuentro con Dios. ¿Y con qué? Y con su palabra. No cuando hay sueños y revelaciones que no saben de dónde vienen, sino con Dios y con su palabra. Los verdaderos cambios en la vida del hombre suceden cuando se encuentra con Dios y su palabra. Segunda de Reyes, capítulo 22, voy a leer solamente versos 10 al 13. El sacerdote Hilcías me ha dado un libro y lo leyó Safrán delante del rey Josías. Y cuando el rey hubo oído la palabra del libro de la ley, dice que rompió sus vestidos. Lo siguiente que dijo es, id y preguntar a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro. Lo que dice este libro tenemos que saber si es cierto. Y si esta es la palabra de Dios, entonces nosotros la vamos a hacer. ¿Saben cuál fue el resultado? Una transformación. Josías se humilló delante de Dios. Pero no solamente eso, tenía la autoridad y el poder para eso. Llamó a todos los hombres. No solamente llamó a los líderes, a los pastores, a los diáconos. Dice que llamó a todo Judá y los reunió a todos. Y la palabra que él había escuchado, que había traído humillación a su vida, le fue leída a todos. Todos escucharon la palabra. Y él llevó a la nación de Judá a humillarse delante de Dios, a reconocer la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es la única que puede transformar el corazón del hombre. La palabra de Dios es la única que puede traer esto, transformación y humillación al corazón del hombre. Romanos 1:16 dice Pablo, no me avergüenzo, no hay vergüenza en mí del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, a ese pueblo de Dios que ahora está siendo atacado, pero también al griego, a quienes lo están atacando. No sé si se han puesto a pensar en eso. Tanto el pueblo de Israel como aquellos que están atacando están necesitados del Evangelio, y el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Cambios visibles es necesario cuando hay un encuentro con Dios y su palabra. No puede haber un encuentro con Dios y su palabra y no ver los cambios. Tiene que haber cambios visibles, humillación, arrepentimiento, deseo por las cosas de Dios. Miren los cambios visibles. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová, él y todo el pueblo, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo, ¿qué hizo? Amén.
Así mismo dijeron. Tal vez con otras palabras, porque nada más dice confirmaron el pacto. Tal vez cantaron, tal vez aplaudieron, tal vez brincaron, pero todo el pueblo confirmó y dijo, lo haremos. Todo el pueblo dijo, amén. Así sea. Una característica clave de un creyente es esta. Debe de querer anunciar, debe de querer que otros también sean salvos. Esta es una característica clave en un creyente. Pero el creyente también encontró la salvación, ahora quiere que todos la conozcan. Es una característica fundamental del creyente. La fortaleza de la iglesia depende de algo muy importante. La fortaleza de la iglesia depende de la verdad que la sustenta. En el siglo XVII, Lutero desafía la autoridad del Papa, protesta por las prácticas de la venta de indulgencia y hace un escrito, lo envía al arzobispo de Maguncia. Eso fue el 31 de octubre de 1517. Escribe una carta haciendo esa protesta y como adjunto a esa carta pone las 95 tesis que conocemos nosotros. 95 declaraciones que hoy las conocemos como 95 tesis. Estas 95 tesis fueron producto a que Lutero estaba viendo lo que estaba sucediendo y estaba leyendo la palabra de Dios. Estaba teniendo un encuentro con Dios y su palabra y estaba viendo que el pueblo iba años de corrupción. Lo mismo que estaba sucediendo con Josías. Le enseñaron la palabra. Miren, rey, encontramos este libro en la reconstrucción del templo. Y Josías dijo, ¿cómo es posible que nos hayamos alejado tanto del mensaje de Dios? Con Lutero estaba sucediendo algo parecido. Estoy leyendo la palabra, estoy teniendo un encuentro con Dios y su palabra, y estoy viendo que el mundo se está alejando cada día más. La iglesia, en nombre de Dios, se aleja de Dios. Ahora, colgó sus 95 tesis en la puerta y esto todos los conocemos. Hay muchas ilustraciones de esto. Y Lutero lo que tenía en mente era esto. Solamente hay una autoridad y no es el Papa, es la palabra de Dios. Tenemos que reconocer única autoridad, la palabra de Dios. Sobre esto tenemos que crecer. Ahora, las enseñanzas de la Iglesia Católica eran muy sencillas. Corrupción. Ese era el resumen clave de la Iglesia Católica y sus enseñanzas. Pura corrupción. Lo que debería ser una enseñanza apostólica, un mensaje bíblico, en base a lo que creyeron los apóstoles y el Señor Jesús, se había convertido en tradición, venta de indulgencia para construir la Basílica de San Pedro, aunque ya desde el siglo antes, desde el siglo XI, se estaba recogiendo indulgencia. Inquisición, si no estás de acuerdo te corregimos nosotros a la fuerza. Y doctrinas como la iglesia verdadera, solamente la iglesia católica apostólica romana, la infalibilidad de la iglesia católica, lo que diga el Papa es palabra de autoridad, solo la iglesia católica tiene la autoridad para interpretar las escrituras, más nadie. Habían hecho hasta su propia versión, un idioma muy bien reservado, el latín. La iglesia católica apostólica romana era necesaria para salvación, no Cristo, sino la iglesia. La tradición sagrada era igual que las escrituras y muchas otras. Ahora, en medio de todo eso sale la reforma, salen estos hombres predicando el mensaje. Muchos reyes se convierten al mensaje de la reforma. Cuando hay un encuentro con Dios y su palabra, suceden cambios, y eso sucedió. Y en pocos años, toda Europa estaba en este conflicto. ¿Qué hacemos? ¿Obedecemos la autoridad de las Escrituras o al Papa? Gracias a Dios porque muchos hombres, no solamente en el registro bíblico, sino en el registro de la historia de la iglesia, pudieron tener un encuentro con Dios y pudieron llegar a la conclusión. La fortaleza de la iglesia depende de la verdad que sustenta. Gracias a eso salieron lo que llaman las 5 solas de la Reforma, originalmente y todavía se leen en latín. Solo por gracia nos declara algo: la salvación del pecador,
es un asunto único y exclusivo de la gracia divina. La salvación del hombre depende únicamente de la gracia divina, no depende de nada más. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Si alguno de ustedes aquí dice que fueron salvos por sus propios méritos, les diré algo: te estás engañando, tú no eres salvo. Si hay alguien en este salón que pueda decir soy salvo, te diré algo: únicamente por la gracia de Dios. Únicamente por la gracia de Dios. No lo digo yo, lo dice Efesios 2, capítulo 2, versos 8 al 9. Porque por gracias, no por obra, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no depende de ti, no es algo que produjo tu vida, es regalo, don de Dios. Para que nadie pueda decir, yo hice algo en la salvación. No por obras, para que nadie se gloríe, coja cargo. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no le cuenta, se le cuenta como salario, no como gracia. Su salvación depende de ti, ya no es gracia, es pago, es deuda de Dios contigo. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Estas declaraciones están ahí en Romanos capítulo 4, versos 2 al 4. Ahora, ¿qué significa sola gracia? Sola gracia significa algo más allá de eso. Sola gracia significa que tú eres un hombre pecador, que tú eres lo peor que hay, tanto así que no te puedes ni siquiera salvar, no puedes ni siquiera hacer algo bueno para que Dios diga, lo voy a salvar. Eso es lo que significa, porque si no significara eso, entonces no fuera gracia. Si hubiera capacidad en nosotros de poder salvarnos, no necesitamos. Pero sola gracia significa eso. El hombre es pecador, está muerto en tus delitos y pecados, pero no el hombre cualquiera, tú y yo. No aquellos que están afuera, esto es para nosotros. Tú y yo estamos muertos. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Declaraciones de David en el Salmo 51. En maldad fui formado. De niño, allí cuando me formaron en el vientre, ya ahí en los genes venía el pecado de mis padres. No hay justo ni aun uno, declara Romanos capítulo 3, verso 10. Ahora, esto significa también que el hombre depende únicamente de Dios para salvación. Esto significa solo por gracia. Únicamente de Dios para salvación. Otra declaración, producto de esta reforma, solo Cristo. La iglesia papal y muchas otras religiones presentaban algo, presentaban un medio para salvación. Presentan a María, y todas las religiones hacen eso, presentan un medio por el cual tú puedas llegar a ser salvo. La iglesia la presentan como un medio. Miren, ninguna iglesia te puede salvar. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes crecer en la iglesia, tú puedes edificarte en la iglesia, pero tú no vas a ser salvo por la iglesia. La Biblia nos anima, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero no vas a tener salvación viniendo a la iglesia. Solo por Cristo vas a obtener salvación. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y se llama? ¿Se llama? Estamos despiertos todavía. Así, 100% hombre y 100% Dios. Si leen allí, para mí, Filipenses es mejor. Pablo ahí en los Filipenses le aclara esto. Siendo en forma de Dios, siendo forma, esencia, naturaleza de Dios, se hizo forma, esencia, naturaleza de hombre. 100% Dios y 100% hombre. El que tiene al Hijo, dice el apóstol Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Hay un solo camino. ¿Quién dijo esto?
Jesús dijo, yo soy el camino. Cristo se presentó ante Dios como nuestro sustituto y nuestro mediador. Esas declaraciones están allí en el libro de Hebreos. Tenemos un sustituto y un mediador perfecto enviado por Dios. Tercera declaración de estas solas de la Reforma, muy importante para nuestros días. Sola Escritura. Muy importante porque de la Escritura es donde tenemos la palabra de Dios, de ahí hacemos nuestras doctrinas, las sacamos de las Escrituras. Y es muy importante que sepamos esto, la Escritura es la autoridad para la iglesia. Es la palabra de Dios. Es el principio sobre el cual la iglesia se levanta o la iglesia se cae. Hay grupos, iglesias, llamadas iglesias que dicen, sí, tenemos las Escrituras, pero tenemos los libros de tal profeta, y tenemos los libros de Elena de White, y tenemos los libros de no sé quién, o tenemos que interpretar las Escrituras a través de las enseñanzas de tal pastor. Es como vamos a la Escritura con unos espejuelos graduados. No queremos leer las Escrituras, queremos justificar lo que ya tenemos. Ahora, solas Escrituras, este es el principio básico sobre el cual la iglesia se sostiene y de ahí todas sus enseñanzas. La Iglesia Católica dice que la tradición determina la verdad escritural, en vez de la Escritura determinar todo lo demás. Hoy nos están enseñando, le están enseñando a tus hijos, a tus nietos de esta forma. Tú tienes que evaluar las Escrituras a la luz de la verdad que te estamos enseñando. Cuando tú debes enseñarle, tú tienes que evaluar todo a la luz de las Escrituras, que es la palabra de Dios. Una vez más, solo la palabra de Dios es juez a toda palabra de hombre. Y dice el texto allí en 1 de Pedro, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor, ¿qué hace? Permanece para siempre. Amén. Solo la palabra de Dios juzga a las palabras de los hombres. Tristemente el mundo está diciéndonos lo contrario. Solo por fe. Esta declaración, solo por fe, miren a lo que da respuesta. A dos preguntas. ¿Cómo el hombre recibe la salvación? Que es solo por gracia y solo por Cristo. Y la otra pregunta, a la cual da respuesta, esta solo por fe, ¿de qué manera el hombre es salvo? Cuando alguien te pregunte de qué manera el hombre es salvo, la mejor respuesta que puedes dar es esta: solo por fe. Solo por fe es la respuesta. ¿De qué manera tú puedes ser salvo? Por la fe puesta en Jesús. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó y se le imputó justicia. ¿Saben lo que significa amputar? Es quitar, picar y botar. Pero ¿saben lo que significa imputar? Es añadirte, es cubrirte. Y Abraham creyó y sucedió esto con él. Le añadieron justicia. Él no la tenía, le fue añadida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Son las declaraciones del apóstol Juan. Ahora, solo gracia, solo Cristo, solo fe, sola Escritura. Estas declaraciones nos llevan a una conclusión. ¿Saben cuál es la conclusión? La quinta sola de la Reforma dice algo: solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios la gloria. El Salmo 115 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Este es el mayor deber del hombre, pero no solamente del hombre, de todas las criaturas sobre la tierra. El mayor deber que tenemos como creación es darle la gloria a Dios. Darle la gloria a aquel que la merece.
el que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, ese es al que debemos darle toda la gloria. Dice el apóstol Pablo en Romanos, porque de Él, y por Él, y en Él. Miren qué declaraciones más bonitas. Porque de Él, por Él, y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero concluir y puedo llegar a la conclusión. Dios ha levantado hombres y mujeres en todas las épocas. Si mira la historia bíblica, está llena de hombres y mujeres. Dios ha levantado hombres y mujeres en todas las épocas para que prediquen el mensaje del Evangelio. Pero hoy también lo quiere seguir haciendo. ¿Y saben con quién lo quiere seguir haciendo? ¿Conmigo? ¿Y con quién más? ¿Con quién más lo quiere seguir haciendo? Contigo también. Hay muchos que dicen que no, que con Él no. Dios lo quiere hacer conmigo. ¿Alguien más se suma? Dios ha levantado hombre y mujer en todas las épocas, pero hoy lo quiere hacer contigo. Y yo quiero invitarte hoy a que tú seas valiente. A veces tenemos miedo de hacer las cosas, pero hoy te quiero invitar a que seas valiente. Hoy quiero invitarte no a que te levantes y hagas algo, a que tú te sostengas sobre estos 5 postulados, que no son nuevos, son de la época de la Reforma, que no son nuevos, simplemente tuvieron un encuentro con Dios y su palabra y llegaron a la conclusión de que tenemos que tenerlo escrito, porque por ello, de ello depende nuestras vidas, la de nuestros hijos, la de nuestra familia, como mismo lo hizo Josías en su época y otros más. Quiero invitarte a que seas valiente y te sostengas de estas verdades bíblicas. Tenemos familias que necesitan el Evangelio, ¿sí o no? Muchas. Tenemos amigos que necesitan de Cristo. Muchos necesitan de Cristo. Tenemos un mundo que necesita de Cristo. Tenemos una sociedad que está tan envuelta en el pecado que no ven ni siquiera hacia dónde caminan. Ahora mismo estamos en guerra en varias zonas del mundo. Tenemos una paz que es tan frágil que no podemos ni mantenerla sin estar en guerra. Tenemos una sociedad que necesita de Cristo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero también tenemos algo, hermano. Nosotros tenemos el mensaje que ellos necesitan escuchar. Tenemos 2 cosas importantes. Gente que necesitan de Cristo y nosotros tenemos el mensaje que ellos necesitan escuchar. Por consiguiente, te pido de que hoy seas valiente, te aferres a estas 5 declaraciones y salga. Ellos necesitan escucharla. Un encuentro con Dios y su palabra es lo que puede producir cambios. Y la fortaleza de la iglesia depende de eso, de la verdad en que la sustenta, de la palabra de Dios como fundamento. Ahora es tiempo de anunciar el mensaje. Es tiempo de reformar nuestras vidas, pensar en esto. Dios te bendiga